Muy buenos días a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre mi proyecto de tesis que se titula El desarrollo de la inteligencia emocional en educación media, en estudiantes de educación media a partir de las clases de educación física. Introducción. Bueno, principalmente mi investigación consistió en una serie de entrevistas, un total de 6, que se realizaron a profesores de educación física y a sus alumnos. Con la finalidad de comprender cómo ellos potencian el desarrollo de la inteligencia emocional en sus clases para que sus alumnos puedan crecer y desarrollarse de manera integral tanto dentro como fuera del establecimiento. Algunos conceptos clave de esta investigación que se van a estar repitiendo constantemente son las competencias emocionales, específicamente la inteligencia emocional, el cociente intelectual, cociente emocional, las estrategias metodológicas que utilizan los profesores para el desarrollo de estas mismas habilidades, el tema de la educación y entre otros. Presentación de la investigación. Esta investigación principalmente nace de una motivación personal en la cual buscaba comprender cuánto afectaba la psicología emocional en el rendimiento escolar. Pero a medida que fui avanzando con la investigación me fui dando cuenta que quizás analizar la psicología no era tan relevante para esta carrera como enfatizar en el área educativa. Así que por eso me quise enfocar en el análisis de los profesores y de los alumnos, específicamente de la clase de educación física, y de cómo van manejando estas habilidades o estos conocimientos específicamente en la educación media, ¿cierto? Relevancia social, como dice en el PPT, básicamente tratar de ayudar o aportar en lo que se pueda a los alumnos, a los futuros pedagogos, a los profesores que ya están ejerciendo su labor para que puedan ampliar un poco más su mente o quizás abrirse en cuanto a conocimientos que quizás ellos sí tienen pero no saben que lo aplican, que fue uno de los análisis a los que llegué como resultado final de esta investigación, que más adelante lo voy a dar a conocer de mejor manera. El problema de la investigación. Principalmente el problema que preocupa es la importancia que se le da al desarrollo de la inteligencia emocional en las clases de educación física. Muchas veces vemos que los alumnos mediante un juego, mediante alguna actividad, se frustran, se enojan, cuando pierden lloran, y eso se refleja principalmente en que el alumno no trabaja su desarrollo de la inteligencia emocional. Es decir, el alumno no está capacitado o no se siente él mismo con la seguridad de afrontar situaciones adversas, y lo que se trata de investigar mediante este proyecto es ver de qué manera el profesor puede ayudar en eso, cuánto y cómo ayuda. Así que la importancia sería una característica importante en esta problemática investigativa. Bueno, la falta de descubrimiento emocional, básicamente, que es lo mismo que acabo de decir, que muchas veces los profesores aplican, pero no saben realmente qué están aplicando. Entonces eso es preocupante y es significativo resaltar. Bueno, dentro del estado del arte quise dar a conocer los principales autores que manejan conocimientos al respecto de este tema. Autores como Daniel Goleman, que de hecho escribió un libro sobre la inteligencia emocional, que fundamenta 5 ideas o características que son fundamentales para poder desarrollar la inteligencia emocional, dentro de las cuales él comenta el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación,
y temas como la empatía, las habilidades sociales, etc. Por otro lado tenemos a Mayer y Salovey, que ellos se enfocan más en un modelo mixto. ¿Qué quiere decir eso? Como es sabido, el cuerpo humano o las personas tenemos una mente racional y una mente emocional. Y a lo que ellos quieren llegar, o lo que ellos afirman, es que estas dos características, por decirlo de alguna manera, se pueden juntar, se pueden unir y en base a eso sacar un modelo mixto en el cual se puede potenciar las competencias emocionales. Por otro lado, tenemos a Deci y Rayland con la teoría de la autodeterminación, que básicamente es que demuestran que el profesor tiene las características necesarias para apoyar y ayudar al alumno a surgir dentro de estas habilidades. Y finalmente Jacques Delors, que es más enfocado en el área educativa, el cual escribe 4 pilares fundamentales de la educación, que más adelante los voy a dar a conocer, y eso principalmente. Preguntas. Bueno, las preguntas fueron modificándose en base a cuánto se fue desarrollando esta investigación. Así que llegamos a la conclusión de tener una pregunta general y 4 específicas. La pregunta general vendría siendo cómo los profesores de educación física potencian la inteligencia emocional en sus clases, que era lo que comentamos anteriormente. Preguntas específicas vendrían siendo cómo se aborda la inteligencia emocional, cuál es el rol del profesor, qué tan importante es para los profesores de educación física desarrollar estas habilidades y cuáles son las estrategias o qué metodologías utilizan en sus clases para permitir el desarrollo de las habilidades emocionales en el desarrollo integral de sus alumnos. Objetivos. El objetivo general responde a la pregunta principal, que es básicamente comprender cómo los profesores de educación física desarrollan o potencian la inteligencia emocional en sus clases. Y los objetivos específicos son caracterizar las nociones y describir las metodologías o estrategias que fomentan el desarrollo de la inteligencia emocional. Bueno, dentro del marco teórico está el marco conceptual, que básicamente se enfoca en los conceptos claves de esta investigación. Primeramente la inteligencia emocional, ¿cierto? Que se define como un subconjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios, así como lo de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Por otro lado, tenemos las estrategias para enseñar la inteligencia emocional, que también las describe Conde y Almagro, y se enfocan básicamente en la motivación que va a tener tanto el profesor para con el alumno y el alumno en sí mismo. Para ello, una de las estrategias que les voy a nombrar son el feedback interrogativo dentro de las clases. Se puede ocupar la asignación de roles en los alumnos, emplear tareas lúdicas, encontrar un momento adecuado para conversar sobre estos temas, que puede ser el calentamiento, cuando se está haciendo flexibilidad, etc. Y valorar siempre la iniciativa del alumno, ¿cierto? Tener en cuenta su opinión y saber que lo que él dice puede estar o no correcto, pero hacérselo saber, ¿cierto? Darle la seguridad de que él puede y de que él está haciendo bien las cosas. Bueno, Daniel Goleman y los autores que han investigado sobre la inteligencia emocional específicamente dividieron en 2 categorías la inteligencia emocional. Primeramente, la inteligencia emocional intrapersonal, que es la que es de uno mismo, que consiste en la autoconciencia, el autocontrol y la automotivación. Y por otro lado, entiende las características de la inteligencia emocional
interpersonal, que tiene que ver más con la empatía, el hecho de ponerse en el lugar del otro, en el hecho de entender las emociones del otro, o quizá un ejemplo, llegar al trabajo o entre alumnos tener un conflicto, no actuar de manera prepotente, sino saber, entender que a la otra persona le puede estar pasando algo fuera del establecimiento, fuera del trabajo, quizás un factor familiar puede estar influyendo, y uno no sabe esas cosas. Entonces la empatía tiene que ver mucho con el hecho de controlarse a uno mismo y de entender a la otra persona antes de juzgarla o antes de actuar de manera agresiva con ella. Y por otro lado, las habilidades sociales, que es la habilidad de relacionarse con otras personas en base a los conceptos emocionales. Tener la habilidad de una vez ser empático con él. Mismo caso anteriormente, el ejemplo, un conflicto entre estudiantes. En vez de reaccionar de manera prepotente, tomarse un tiempo, meditar, decir, compañero, conversémoslo luego, una vez que estemos los dos calmados, o cuando se resuelvan los asuntos personales de cada uno, podemos conversar, resolver la situación, pero no actuar de manera prepotente. Eso es a lo que más se enfoca esta característica. El marco metodológico de la investigación. Principalmente tenemos que el enfoque de la investigación es un enfoque cualitativo, porque principalmente se logra identificar la naturaleza de los hechos y de las acciones de las personas. Por otro lado, el paradigma, que va a ser interpretativo, porque a la vez se intenta interpretar y analizar y describir los resultados que voy a obtener mediante la investigación. Y el tipo de estudio es descriptivo porque no se puede analizar más allá mediante una entrevista, más que el hecho de describir qué le pasa o qué sucede con la persona, cómo trabaja, etc. El universo de la investigación. Dentro del universo de la investigación está la muestra, la población, los errores, etc. Primeramente, la muestra son los profesores y profesoras de educación física de la ciudad de Valdivia, a quienes se van a entrevistar, y principalmente a los alumnos, que fueron 4 alumnos de dichos docentes. La población. La población se define como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, según Celtis. Y para ello, primeramente se debe elegir el establecimiento, luego elegir al docente y luego elegir a los alumnos. Porque dentro de una población, una vez eligiendo el establecimiento, la población también involucra a todo tipo de profesores. Entonces, por eso se debe especificar que es, obviamente, en el área de la educación física, y si existen 2 o 3 profesores dentro de un mismo establecimiento, seleccionar a quién se va a investigar. Lo mismo sucede para los alumnos, así que para que la investigación sea más específica. Y los errores principales son no elegir a personas que se debieran haber elegido, como por ejemplo el profesor de educación física que llegó el mismo año a un profesor que lleva 20 años de experiencia. Hay que poner en la balanza a quién sería mejor entrevistar en base a mis objetivos y mis preguntas de la entrevista, ¿cierto? Incluir a casos que no debieran estar, lo mismo, y seleccionar a casos que son verdaderamente inelegibles. Elegir a personas que realmente no tienen nada que ver con la investigación, por ejemplo, un alumno que sí toma la clase de educación física, pero falta toda la semana, es irresponsable, tiene mala conducta dentro de la clase. Entonces una persona así
no serviría para esta investigación. Los criterios de selección. Primero, para los profesores, exigí 4 características que debe tener el profesor, que son a mi parecer fundamentales. Primero, que el docente tenga 5 años de experiencia en el campo laboral, porque de ser un recién llegado o alguien que está recién egresado, obviamente el desarrollo de este tipo de habilidades no la va a comprender de la misma manera que alguien que lleva años de experiencia. Segundo, que no hayan realizado ningún magíster sobre educación emocional, porque obviamente al entrevistar a alguien de esta manera se entendería que tiene un conocimiento superior al resto. Que no sea su primer año en el colegio, por lo que dije anteriormente, y que realice obviamente clases en educación media. Y por el otro lado, los alumnos. Elegí 5 factores fundamentales que son la igualdad del número de participantes por cada profesor, es decir, como entrevisté a 2 profesores de distintos establecimientos, cada profesor le va a corresponder 2 alumnos. ¿Ya? Que no haya reprobado ninguna asignatura, o sea, que no haya reprobado la asignatura en ningún año. Que no sea estudiante nuevo, sin antecedentes de mala conducta ni suspensiones, y que sea un alumno de enseñanza media. Básicamente para cumplir con los objetivos principales de la investigación. La técnica o instrumento de recolección de datos. Para realizar la investigación se realizó una entrevistas semi-estructuradas. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante se vaya desarrollando la entrevista pueden surgir preguntas mediante la conversación, mediante el diálogo, ¿cierto? Que están fuera del protocolo o fuera de las preguntas establecidas, ¿cierto? Preguntas improvisadas, podría decirse. Protocolo de validación y protocolo de acción. El protocolo de validación básicamente es pedir el consentimiento a las personas correspondientes, y el protocolo de acción es realizar la entrevista a la persona que se le va a realizar, ¿cierto? Criterios de calidad y éticos. Los protocolos. Bueno, principalmente los criterios de calidad y éticos debe existir entre el entrevistado y el informante, entre la persona que entrevista y el entrevistado, una relación de confiabilidad donde se le explicará todos los aspectos formales de la investigación, confidencialidad, conformabilidad y concordancia y veracidad de la investigación. Es decir, de un principio explicar en qué consiste mi investigación, cuáles son mis objetivos, por qué quiero entrevistar a esas personas específicas, para qué me sirve su información, qué voy a hacer con esa información, a quienes tengo que consultarle previamente para poder entrevistarlos, y en base a eso realizar la entrevista. Más que nada tiene que ver con el protocolo que se realiza previo y posterior a la investigación, a la entrevista básicamente. Resultado. Bueno, la investigación la realicé, como dije, mediante entrevista, y para ello, para el análisis de esta investigación, utilicé el programa Atlas-T, el cual me permitió ordenar por categorías y por códigos cada respuesta de cada persona. Para la investigación de los profesores no utilicé este programa. Sin embargo, para ellos lo que hice fue contemplar o analizar ambas entrevistas, ambos resultados, con las mismas preguntas, ¿cierto? Y comparar la respuesta de un profesor con la del otro.